Cada vez trabajamos más en movilidad, cada vez utilizamos nuestros móviles, tablets, etcétera, fuera de casa y es necesario realizar cargas porque las baterías se ven mermadas con tanto estrés. Pues bien, en este vídeo vengo a traeros 3 power bank de muy distinto tipo, 3 power bank que para mí son de lo mejorcito que he probado aquí en el canal y 3 power bank que nos van a permitir la carga en movilidad de teléfonos móviles, relojes, tablets o incluso portátiles. Así que nada, si queréis saber cómo son estos 3 power bank de la marca Behel, no os perdáis el vídeo. Son 3 power bank muy distintos, es decir, 3 power bank con características técnicas muy diferentes en lo que a capacidad y carga se refiere, y os voy a hablar de ellos en conjunto para que vosotros, digamos, elijáis o tengáis una perspectiva de cuál de estos 3 dispositivos se amolda más a vuestros intereses. Haciendo una analogía de palabras, la gente de Behel en lugar de power bank es power tank, y es que en realidad es un dispositivo bastante sorprendente, una batería externa que, como veréis más adelante, sorprende por las características técnicas que tiene. En la caja nos vamos a encontrar lo que es la batería propiamente dicha, que viene con un cordoncito, como veréis más adelante, y luego también tenemos un cable de carga USB a USB-C junto con un pequeño manual de instrucciones que también nos van a indicar las características principales de este power bank. El power tank tiene un botoncito que permite encenderla y apagarla cómodamente desde la parte superior y una pantalla LED que nos va a indicar el estado de carga de dicho power tank. Luego también tiene un botoncito que va a encender una luz trasera con 2 intensidades para, por ejemplo, utilizarla de linterna caso que estemos con nocturnidad en casa o en campo, etcétera. Es bastante pesada, estamos hablando de 1 kilo de peso, y luego en lo que a puertos se refiere tiene 3 puertos USB-A de salida que van a dar hasta 18 vatios de potencia cada uno de ellos, tiene un puerto USB-C de 30 vatios de salida, un puerto USB-C de entrada-salida de hasta 100 vatios, que es por el que yo suelo cargar el dispositivo, y luego también tiene un puerto Lightning de 18 vatios de entrada para cargarlo, por ejemplo, con el cargador de nuestro teléfono móvil si es que tenemos un iPhone. Los 2 botones superiores que os comentaba para encender y apagar el power tank, y luego, como curiosidad, me ha sorprendido bastante un pequeño detalle, y es que el cordoncito tiene una pequeña brújula incorporada, cosa que está muy bien, por ejemplo, para orientarnos caso que nos llevemos este power tank al campo. Como podéis observar, el puerto USB-C de entrada es el que tenemos situado en esa posición. Ahí voy a cargar yo el power tank utilizando el cargador de mi portátil, y en este caso veis que parpadea cuando se está cargando y aparece un relojito indicando tal efecto. Eso sí, mientras se está cargando no lo podemos utilizar para cargar otro dispositivo. En total nos va a dar hasta 130 vatios de salida, con lo cual vamos a poder cargar muchos dispositivos de forma simultánea. Yo, por ejemplo, lo estoy utilizando para cargar mi iPhone con el puerto USB tipo C de 30 vatios de salida, y la verdad es que se carga súper rápido. Y una cosa sorprendente es que con este power tank podemos cargar el portátil. Efectivamente, es una de las cosas que más me ha sorprendido, y es que tiene potencia más que suficiente para realizar una carga a mi MacBook Pro de 16 pulgadas usando, eso sí, el puerto USB tipo C de máxima potencia de salida, es decir, un puerto que nos va a dar 100 vatios y que va a cargar el portátil súper rápido. Es un detalle que me ha gustado mucho, y es una batería que actualmente estoy utilizando aquí en el estudio para hacer ciertas reviews cuando, por ejemplo, necesito mostraros un producto que requiera electricidad y el enchufe lo tenga ocupado en ese momento, con lo cual me viene bastante bien y es súper versátil. Antes de seguir, comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal, y es que una suscripción vuestra ya sabéis que me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros. No os cuesta nada, es totalmente gratuita. Simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí, en la parte inferior del vídeo, y hacer clic sobre él. Y ahora sí, continuamos hablando de estos 3 fantásticos power bank. El siguiente power bank, en este caso sí es power bank, es el que Behel ha denominado C10,
es más normalito. En la caja nos podemos encontrar lo que es el propio power bank, que en este caso no viene nada más. ¿Por qué? Porque todos los cables, tanto de entrada como de salida, vienen incorporados en el mismo. Eso sí, vemos el típico manual de instrucciones que nos va a indicar en este caso cada una de las opciones que tenemos para cargar dispositivos de este C10. En uno de los costados tenemos el botón de encendido, que haciendo clic sobre él se va a poner en marcha este power bank, y en la pantallita redonda que tenemos en la parte frontal se nos va a mostrar la carga que tiene actualmente este power bank. Como veis, 75% de carga. Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, aparte de un USB tipo A de salida y un USB-C también de salida, tiene dos puertos para conectar cables, que son los que tenéis ahí justo en la parte superior, un USB tipo C y un USB tipo A, ambos de salida. Luego también tiene un cable de salida micro USB, que es ese que viene encajado justo en uno de los laterales, que se quita tal y como veis en la imagen, que nos va a permitir cargar cualquier dispositivo que utilice este tipo de conexión, y además nos sirve también de, digamos, colgante para poder colgar, valga la redundancia, este power bank a una mochila, bicicleta, etcétera. Luego, una de las cosas muy chulas es que tiene cables integrados, como podéis ver ahí en la base. Tenemos un USB-A que nos va a permitir cargar el power bank, es decir, un USB-A de entrada, y luego tenemos dos de salida, las dos conexiones más comunes a día de hoy: Lightning si somos usuarios de iPhone como yo, y USB-C si utilizamos otro tipo de terminales que requieren esta conexión. Como veis, un power bank muy polivalente que me ha gustado mucho, sobre todo por eso, por llevar estos cables integrados que nos garantizan que siempre vamos a tener un cable cerca para cargar nuestros dispositivos. Lo único que necesitaríamos es un adaptador de corriente para usar ese USB tipo A que tenéis integrado ahí, y que nos va a permitir, como digo, cargar lo que es el power bank. Y el tercero y último power bank es ideal para los usuarios de Apple. Fijaos, el contenido del paquete es prácticamente igual que el de los anteriores. En este caso sí que viene un cable USB-C a USB-A para carga del power bank. Es el más delgado de los tres que he probado, ideal para llevarlo en una mochila, etcétera. En este caso con una capacidad de 10.000 mAh, igual que el anterior. Ahí tenemos el cable para carga. En el costado nos encontramos unas luces LED, en este caso no lleva pantallita, nos va a indicar el porcentaje de carga del dispositivo, 4 luces LED de un 25% de carga cada una. Luego tenemos el botón de encendido y apagado, y dos LED chiquitines que nos van a indicar qué dispositivos se están cargando en ese momento. En otro costado tenemos un puerto USB tipo C para cargar el propio power bank. Luego en la parte superior tenemos un puerto USB tipo C, un puerto Lightning y un puerto USB-A para conectar ahí nuestro dispositivo favorito. ¿Por qué digo que es para usuarios de Apple? Porque por un lado podemos cargar nuestro Apple Watch de forma inalámbrica con ese accesorio que está integrado y que se levanta un poquitín, convirtiéndolo en una base de carga que no solo permite cargar el reloj, sino que además permite en todo momento ver la hora si lo colocamos encima de una mesita de noche, por ejemplo. Además, en la parte superior también tenemos carga inalámbrica, con lo cual si dejamos caer encima del teléfono iPhone, como veis, por MagSafe se va a cargar y va a aparecer el porcentaje de carga en la pantalla. El imán es muy potente, aún así yo lo utilizo siempre con funda para que todavía sea mucho más potente, y permite cargar el iPhone de forma inalámbrica, cosa que es para mí muy útil en ciertas ocasiones que estoy aquí en el estudio o fuera de casa, resultando muy cómodo su carga. Y además, como os comentaba, podemos cargar de forma simultánea ambos dispositivos, tal y como podéis ver en la imagen, o bien también podemos cargar el Apple Watch en modo stand, levantando un poquitín ese accesorio, y así nos va a permitir ver la hora, caso que lo tengamos colocado encima de una mesita de noche. Tres power bank que nos van a solucionar mucho la vida en distintas situaciones cotidianas de nuestro día a día. Bueno, ¿qué os han parecido estos tres power bank? La verdad es que son súper interesantes, cada uno en su especie. Por ejemplo, si somos usuarios de Apple, este que podemos cargar el Apple Watch y nuestro iPhone de forma inalámbrica está muy chulo. Y por supuesto también, como habéis visto, el tocho, el tanque este, que es un ladrillo que nos va a permitir cargar en un momento determinado hasta un portátil para no quedarnos sin poder trabajar, por ejemplo, en un viaje en tren.
Os voy a dejar mucha más información de estos 3 powerbank en las notas del vídeo. También os dejaré enlaces de compra por si queréis haceros de alguno de ellos, pero por supuesto si tenéis dudas, preguntas, sugerencias o lo que queráis, me lo podéis escribir en los comentarios de dicho vídeo, que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones. Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dadle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces, un saludo.